Hola, muy buenas tardes a todos. Ok, muy Buenas buenas, tardes, asesor. muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya en la segunda sesión de nuestra segunda semana correspondiente al diseño del proyecto de solución, en la que el propósito principal de esta semana es el esquematizar y obtener la viabilidad de un proyecto a través de la etapa de organización y la distribución correcta de los recursos, ya sea recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Vamos a retomar un poquito de la presentación pasada, dado que hay unos puntos muy importantes que hay que volver a tomar en consideración para los estudiantes que no han tenido la oportunidad de accesar, dado que el nivel de reprobación que está habiendo en esta fase está muy alto, o sea, estamos hablando más de un 90% de las actividades que se han evaluado no contienen los elementos para que se solicita en cuanto a cuestión de estructura, en cuanto a cuestión de reflexión, análisis reflexivo del tema de organización, y en su caso, de igual manera, la estructura que se solicita para la elaboración de un diagrama de flujo. Ahora bien, viendo la parte esta esencial de los diagramas de flujo, veíamos antes de esto, en la presentación, la etapa de la organización, en la que nosotros debemos de contemplar realmente todos los recursos que vamos a necesitar para establecer un proyecto social. Recordemos que una de las partes importantes de un proyecto social es que requiere de grandes tiempos y de grandes esfuerzos. Por eso, la parte alusiva de que plataforma en línea CEP le solicita un proyecto social precisamente es por esta cuestión. El hecho de que el estudiante pueda reflexionar acerca del tema. ¿Cómo yo conozco qué tipo de material voy a necesitar? ¿Cuánto tipo de recurso tecnológico? ¿Cuánto recurso financiero? Principalmente veíamos que desde la semana uno hay una parte en la que se enfoca mucho la realización del proyecto social. Es si el proyecto social es local, si el proyecto social es estatal, si el proyecto social es nacional. ¿Por qué? Porque vamos a establecer que vamos a trabajar por tiempos determinados o por tiempo ilimitado. O sea, estamos hablando que si estamos estableciendo un proyecto nacional, lógicamente el establecer un año no nos va a permitir realmente cumplir con todos los objetivos establecidos, porque estamos hablando que tenemos que concientizar a millones de personas. Por eso esta parte es importante que nosotros debemos reflexionar si realmente contemplamos los recursos financieros acordes al proyecto. ¿Con base en qué estamos estimando nosotros los recursos financieros? Si yo coloco una cantidad que no es acorde, si yo coloco, por ejemplo, un estimado que ni siquiera se acerca a lo que es las unidades que debemos de emplear para el pago del recurso material, el pago del recurso tecnológico y el pago del recurso humano, porque vamos a ver una parte importante. Recordemos que los recursos humanos no van a trabajar gratis. Realmente tenemos que pagarles por los trabajos realizados. Por eso, en esta etapa que se llama recursos humanos, que es parte de la división del trabajo y especialización de funciones, esto es la importancia que debe reflexionar el estudiante. Realmente, ¿qué proyecto estoy realizando? Y en este tipo de proyecto, ¿cuáles serían las especializaciones necesarias para que yo pueda contemplar a las especializaciones, valga la redundancia, a los puestos que vayan a ocupar para nuestro proyecto? Si estamos hablando de un proyecto de concientización de basura, por ejemplo, podemos requerir a lo mejor de una persona que sea ambientalista, de un licenciado en ambientalismo, podemos requerir a lo mejor de alguna persona especializada en temas eh, de impacto ambiental. O sea, todo esto nosotros debemos enfocarnos, debemos un ayudante en general y no olvidar que uno de los recursos más importantes que deben de aparecer dentro de esa columna es el líder del proyecto, o sea, el estudiante, porque el estudiante en este momento se vuelve la parte más importante de esta fase, porque es el encargado de visualizar si realmente cada actividad y cada tarea se está llevando a cabo. Posteriormente van a ver esta importante en la siguiente semana, ven ustedes su diagrama de Gantt, donde ahora van a establecer tiempos de inicio, tiempos de finalización por cada actividad y cada tarea, tiempos totales, y que va a ser una gran importancia el hecho de que ustedes digan,
yo ya sé quién va a ser el encargado de realizar mi tarea 1.1. Va a ser el ingeniero en sistemas computacionales, el líder del proyecto y a lo mejor un diseñador gráfico. ¿Por qué es la importancia entonces realmente de conocer quién realiza las tareas o no? Porque realmente cuando llegamos a la etapa de control, cuando ustedes quieran presentar los avances, es tan sencillo decir, a ver, ¿por qué está estancada la tarea 1.1? ¿Por qué está estancado los trámites que se solicitaron ante gobierno para solicitar el parque X? Porque se iba a hacer la junta vecinal. Es que nos han dado largas y largas. Empezamos a ver y vamos a empezar ahora sí a reflexionar que las cuestiones burocráticas no salen siempre como nosotros esperamos. Que a lo mejor una licitación de algo, un pedido que tengamos que hacer para solicitar un permiso, no es como nosotros pensamos de decir, en 15 días me lo dan. Definitivamente, no. Vamos a ver que los trámites burocráticos requieren de tiempo igual y que requieren de mucha paciencia porque al final de todo, documentos que logran extraviar, documentos que se pierden, a lo mejor nunca lo metieron, nunca estuvo la solicitud y tenemos que volver a realizarla. Entonces, parte de lo que veíamos también es que las actividades y las tareas siempre tienen que estar escritas con un verbo en infinitivo, ir. Vaya, esta parte es importante que ustedes la reflexionen porque también recordemos que cuando ustedes ven una actividad, como ejemplo, su actividad integradora que ustedes realizan por semanas, las actividades están realmente nomencladas o escritas en infinitivo. Eso es porque es una acción que ustedes deben de realizar de una manera pronta, que les dan 7 días a la semana, las 24 horas del día. Entonces, tenemos una temporalidad que está limitada antes de los domingos de las 23 horas con 59 minutos. Ahora, ¿cuáles son las tareas que ustedes tienen que realizar? Si conocemos que la actividad integradora nos va a decir realizar la siguiente tabla en la que deben de distribuir los recursos de manera organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y las tareas es que ustedes deben de llenar esa tabla conforme a la etapa de organización y también realizar un video en el que ustedes deban de responder a las preguntas, realizar un diagrama de flujo de una de las fases. Estamos hablando que estamos utilizando verbos en infinitivo que nos van a servir para determinar que son acciones que se van a realizar en un tiempo determinado. Por ello, nosotros entregamos una tabla en la que no cumple estos elementos, automáticamente empieza a haber calificaciones no aprobatorias. ¿Por qué? Porque yo diría que realmente el hecho de no tener una base sólida de un proyecto, pero si yo hice bien el diagrama de flujo e hice bien el recurso de video, pero vamos, si ustedes estuvieran en el lugar de un inversionista y que este proyecto se lo estén llevando actualmente a alguien para que lo ponga en marcha y vean que absolutamente tienen bien estructurados la parte de los recursos, ¿de qué me va a servir que yo tenga un video o que yo tenga un diagrama de flujo si realmente no está bien escritas las actividades y las tareas y los recursos que empiezo a ocupar no aplica, no se necesita ninguno, dejo en blanco, o solamente trato de elaborar la actividad solamente para cumplir? El gran problema de esto va a influir en que realmente yo sí reviso sus actividades. Y eso se lo he compartido a todas las generaciones que han pasado por el módulo 23 o mi persona, que yo me encargo de revisar muy puntualmente las actividades. O sea, yo reviso desde su nombre, que esté bien escrito, reviso que no estén ocupando mayúscula sostenida, porque estos elementos vienen dentro de las normas de comunicación virtual que ustedes ya deben de conocer desde que inician en Prepa Línea C, donde nos indica que debemos de evitar las mayúsculas sostenidas porque esto indica como si hubiese un tipo de regaño, ya sea dentro de un trabajo, ya sea dentro de los foros de clase, ya sea en los informes de reflexión, debemos de evitar la mayúscula sostenida. Que de igual manera, en el punto 5 de su actividad integradora le solicita una nomenclatura para poder subirla al sistema. Casi el 90% no respeta esa nomenclatura, utilizan minúsculas, otros pura mayúscula, otros le ponen el nombre de su actividad y esto también resta puntos, porque entonces no estamos leyendo y no estamos cubriendo lo que se necesita para elaborar la actividad. Es muy importante. Otro punto importante, seguimos cayendo en el error de las fuentes de información.
no estamos leyendo el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Y es muy importante que ustedes lean el manual. Y como les he compartido, en dado caso que ustedes no conozcan, con toda confianza me pueden preguntar en qué página pueden ustedes localizar cómo citar las fuentes de información que son necesarias para su trabajo. Por ejemplo, de la página 28 a la 42 del manual de citas y referencias de Prepa Línea STEP, ustedes pueden encontrar toda la información de cómo citar fuentes propias, cómo citar fuentes de Internet, cómo citar las fuentes de las imágenes que ustedes emplean, para que ustedes vayan viendo. Al final, toda esta información a ustedes les va a servir porque todo el estudiante que tiene esa visión de continuar sus estudios de nivel preparación profesional, entonces viene un poco más cargada la información y les comparto. Yo doy nivel profesional, doy en una universidad la materia de sueldos y salarios, plan de negocios y otra materia que se llama contabilidad de costos, donde los niveles de existencia son mucho mayores, donde ahí se miden las fuentes de información estilo APA 11, que es el estilo de APA que se maneja actualmente en las universidades, donde tienen que estar un texto bien argumentado, donde tienen que estar bien citados las autorías, donde tienen que estar bien escritas las bibliografías, donde tiene que estar bien desarrollado todo el contexto de un trabajo. Y que puede, ahí sí, estamos hablando que las bases de las calificaciones cuando entramos a una carrera está 0/100. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no importa la participación, no importa si el estudiante entra. Entonces, vamos a hacer una calificación de 0/100. Si el estudiante sacó 25 en su examen, 25 va a tener en su calificación. Nosotros tenemos mucha oportunidad para mejorar todo ese tipo de situaciones. Tenemos los foros de clase, y dentro de los foros de clase yo les comparto las instrucciones para que ustedes puedan obtener el 100%. Tenemos los informes de reflexión, que gracias, o sea, y les doy las gracias a todos, o a la mayor parte, que han estado cumpliendo con esta parte de la estructura, que es muy importante que ustedes la cumplan. De igual manera, tenemos estos espacios que tenemos, espacios abiertos para el aprendizaje, donde ustedes tienen la opción de participar de acuerdo a las temáticas que estemos trabajando, de dar su opinión, expresar lo que están entendiendo, de compartir alguna circunstancia. Entonces, esto nos va a permitir obtener 10 puntos extras adicionales de nuestra calificación. Si supongamos que a lo mejor yo saco 90 en mi calificación, pues lógicamente con esos 10 puntos ya tengo acceso al 100%, o sea, de tener la calificación de excelencia. Entonces, todo esto viene en un conjunto de un sistematizado que nos va a permitir realmente obtener mejores resultados. ¿Cómo? A través simplemente del seguimiento puntual de las instrucciones, porque no hay más realmente. Realmente las actividades son muy claras en lo que solicita. Tenemos que llenar una tabla y por eso tenemos una herramienta fabulosa nosotros para poder interactuar con esta información. Si ustedes entran a Google y le ponen, porque no es mentira lo que les comparto, y de hecho bajé un documento precisamente de unos que estamos trabajando en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, para que ustedes vean la importancia de cada uno de los recursos. En un momento se los voy a compartir para que ustedes puedan visualizar cuál es la estructura ya cuando pasamos del anteproyecto a realizar un proyecto. Estudio técnico, estudio de mercado, estudio financiero, estudio económico, estudio legal y estudio de impacto ambiental. 6 estudios se van a requerir para conocer si el proyecto va a ser ya factible de realizar, o sea, de ponerse en marcha. Todo tiene que pasar por un proceso. Por eso nosotros basamos el módulo 23 dentro de un proceso administrativo, porque realmente todas las etapas que hemos estado viendo, por ejemplo, primera semana planeación, ahorita estamos en la organización, y en la siguiente semana vamos a estar en control y dirección y control. Ahí es donde recae toda la información. Tener una buena estructura o un buen cimiento de un proyecto automáticamente nos va a permitir visualizar si el proyecto es viable o no. Entonces, ¿qué pasa si nosotros realmente no colocamos correctamente nuestros recursos? El proyecto deja de ser viable, y un proyecto no viable pues es un proyecto que tiene un impacto social y que tiene un impacto dentro de la parte financiera. Vamos a ver esta parte aquí. La organización se lleva a cabo en 2 etapas. Primeramente en la división del trabajo y posteriormente en la coordinación. División del trabajo, que esto es lo que estamos viendo en esta fase 4. Dice, la división del trabajo es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La división del trabajo
promueve la especialización y perfeccionamiento del trabajo e implica los siguientes pasos: jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. Esta es la importancia que tiene la división del trabajo dentro de la etapa de organización. Realmente conocer cómo va a estar distribuida la organización interna, ya sea de mi empresa, de mi proyecto, de lo que yo estoy realizando. ¿Quién va a ser la jerarquía mayor? ¿Quiénes van a ser los mandos altos, los mandos medios y los mandos bajos? Digo mandos bajos, la planta base o la planta trabajadora de mi proyecto. Por eso mismo, el hecho de que tenemos unas preguntas detonadoras, ¿qué pasaría si no contamos con colaboradores? Automáticamente vamos a permear los tiempos de realización del proyecto o un proyecto que realmente no se puede realizar, porque definitivamente no podemos contemplar que vamos a atender a miles de personas yo solo. Entonces, si yo estoy hablando de una temática de basura, agua, de lo que ustedes estén empleando, lógicamente tengo que tener a especializaciones o a personas especializadas en el tema. Es como hoy en día yo podría decir que yo si necesito a lo mejor de poder establecer un tema legal, yo no voy a poder hablar al 100% del tema legal. Entonces voy a tener que requerir los servicios de un abogado o de un asesor legal. Ese asesor legal lógicamente va a conocer a profundidad los temas que va a abordar. Vamos, es como que el día vamos viendo la parte de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Dentro de la administración nos enseñan los conceptos básicos que debe de conocer el estudiante sobre la Ley Federal del Trabajo. Artículo 123, apartado A, apartado B, que el apartado A se rige a las empresas gubernamentales y el apartado B a las empresas privadas. Pero hay otro artículo, que es el 70, que te rige el sueldo y salario. Pero yo no puedo determinar los demás, ahí sí. O sea, yo sé lo básico, yo puedo explicar lo básico. Es como ustedes como líderes de proyecto conocen la temática de su problema, pero realmente ustedes que profundicen temas como, por ejemplo, ¿qué tanto daño hace la contaminación ambiental a la capa de ozono? No lo podemos saber. ¿O qué tanto daño hacen las enfermedades de transmisión en el aire, las bacterias, al sistema inmunológico del ser humano? Tampoco lo podemos saber. ¿Quiénes van a ser los especialistas entonces en estos temas que pueden realmente concientizar a la gente de que a lo mejor tirar basura afecta no solamente al ecosistema, afecta también a la salud, afecta a la calidad de vida de las personas y tiene muchos parámetros? Puede ser un especialista en salud, puede ser un especialista en temas ambientales. Entonces nosotros empezamos a reflexionar qué perfiles son los necesarios para poder trabajar con ellos. Yo no me voy a salir de ahí porque yo soy la persona que estoy realizando el proyecto, o sea, yo soy la mente maestra, pero yo voy a tener que dividir el trabajo, voy a tener que hacer el trabajo más pequeño, compartirlo para maximizar la productividad, para cumplir con los tiempos establecidos. Cuando nosotros distribuimos la carga de trabajo a los departamentos, le vamos a llamar jerarquización, que dice, es la disposición de las funciones de una organización por orden de mando, grado o importancia. Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen, independientemente de la función que realicen. Esto es, por ejemplo, yo, director de proyecto, abajo voy a tener al subdirector de proyecto y a lo mejor en la planta de mandos medios voy a tener a un jefe de proyecto, puedo tener a lo mejor a un jefe de división, puedo tener un jefe de finanzas, puedo tener un jefe, dependiendo del tipo de proyecto que yo esté realizando. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo dentro de las líneas de comunicación que estoy empleando para hacer mi organigrama, yo coloco primeramente a un ayudante general y abajo de él coloco a una jefatura? Automáticamente, lo primero que vamos a ver es que las líneas de comunicación no están bien. ¿Y por qué no están bien? Porque un puesto bajo no puede tener don de mando sobre un puesto alto. O sea, que el ayudante en general no puede tener don de mando sobre un puesto en nivel jerárquico mucho mayor, que es una jefatura, y decirle, es que yo lo coloqué así porque no, es que a lo mejor es mi primo el que está en ese puesto. No, pero tú tienes un nombre que abajo dice jefatura.
o jefe de departamento. El jefe de departamento, por ende, debe de estar arriba del ayudante en general o el auxiliar administrativo. No puede estar arriba un puesto que tiene menores funciones o que tiene una menor capacidad de trabajo. Entonces tenemos que relacionar que las líneas de comunicación deben de estar bien interconectadas y deben de estar bien distribuidas con el orden jerárquico que debe de ser. Por eso, realmente los organigramas o esquemas de jerarquía que nos solicitan están basados en los tipos piramidales, aunque existen diferentes tipos de organigramas. Hay organigrama horizontal, hay organigrama matricial, hay organigrama tipo jerarquía, hay organigrama tipo circular, pero dentro de los proyectos el mayormente utilizado son los organigramas tipo jerarquía o tipo piramidal. ¿Por qué? ¿Por qué dicen piramidal? Porque se ve o se basa en la pirámide. En la punta más alta está el personaje más importante y así consecutivamente hasta llegar a la planta base, que son las partes bajas o la parte empleadora o la parte de los colaboradores que están dentro de un proyecto. También dentro de los organigramas, dependiendo de la naturaleza del trabajo realizado, puede existir algo que se llama departamentalización. ¿Esto qué es? Simplemente es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas. ¿Dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en el sector privado. Van a conocer que existe el Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Mercadotecnia, Departamento de Finanzas, Departamento de Ventas. Pero dentro del departamento de ventas está el vendedor, está el jefe de ventas, está el gerente de ventas. Entonces yo empiezo a distribuir todos los puestos que deben de estar dentro de ese departamento, haciendo hincapié que el jefe de ese departamento de ventas va a ser el gerente general de ventas, que va a ser gerente general de ventas, y así consecutivamente. Hay muchas formas de clasificación de los organigramas, dependiendo. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver son los organigramas que se utilizan para empresas, para proyectos sin fines de lucro, como las AC. En las asociaciones civiles, ustedes pueden visualizar que de repente crean una asociación civil y el presidente, y abajo vicepresidente, y después sigue tesorero, secretaria general, vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal X, luego colaborador 1, colaborador 2, colaborador 3, tesorero 1, tesorero 2, tesorero 3, dependiendo el tipo de proyecto. ¿Por qué lo hacen de ese tamaño? Porque de acuerdo al impacto, de acuerdo al tamaño del proyecto, vamos a requerir de muchas más personas para trabajar con ellas. Porque si yo establezco que a lo mejor mi proyecto, mi AC, solamente es para una localidad, a lo mejor yo no necesite de mucho, o una colonia, yo no necesito de tanto. Pero ¿qué va a pasar si yo estoy estableciendo que voy a requerir muchas personas? Pues lógicamente a lo mejor con un solo tesorero, cuando se me haga una fila enorme para recibir recaudaciones, no voy a poder ni siquiera ir a comer a mi casa. O sea, no vamos a poder tener tiempo. ¿Qué va a suceder con eso? Que va a llegar a algo que se decía Karl Marx dentro de su teoría, que se llama la monotonía laboral. El empleado llega a un punto en el que dice, ya me aburrí de mi trabajo. Y yo ya sé lo que voy a hacer al día siguiente, chispas, al día siguiente voy a llegar, voy a prender mi computadora, voy a agarrar y voy a empezar a atender a la gente siguiente, y ya me dieron, y parece ser que las horas no se van, y se vuelve monótono. ¿Qué dice la teoría de Karl Marx para la división del trabajo, a diferencia de la de Adam Smith? Karl Marx proponía o decía, oye, si tú sabes que tu empleado ya lleva años trabajando en el mismo puesto, pero tú conoces como líder de proyecto que esa persona tiene otras capacidades innatas, muévelo de puesto o delégale otras funciones más o ayúdalo a hacer un escalofón. ¿Qué es un escalofón? Es crecer profesionalmente, que si en el momento entró como auxiliar administrativo tenga la oportunidad de crecer dentro del proyecto, dentro de la empresa. Esto va a permitir que la persona se sienta motivada, se sienta tomada en cuenta y que diga, mi empresa me toma en cuenta, mi líder me toma en cuenta, pues yo voy a producir más, porque va a esperar todavía más. Esa es la parte cuando dentro de las organizaciones le llaman el hambre que tiene el trabajador de crecimiento profesional. Por eso una de las preguntas alusivas que hace el reclutador de personal cuando está solicitando alguna vacante es
¿Tienes alguna duda? Es para que el trabajador o la persona que está postulándose le pregunte sobre crecimiento. ¿Qué es lo que realmente esperamos nosotros siempre? Crecimiento, no el estancamiento. Siempre vamos a buscar la manera de crecer profesionalmente. Entonces, la teoría que propone Karl Marx es de esta magnitud, haciendo hincapié en la parte de la capacitación, del adiestramiento, de la buena selección de personal, porque hay aquí también una parte importante. Muchas a veces de las empresas que se crean, que son microempresas, tienden a tener una gran problemática. ¿Y cuál es esa problemática? De contratar amigos, familiares, para desempeñar en puestos que tienen una jerarquía mayor. Pero ¿qué pasa? Que empieza uno a visualizar y a darse cuenta que esa persona, en lugar de responder por el trabajo, lo único que hace es delegar funciones. Llego, me siento en mi escritorio, estoy aquí y estoy acá pensando, Juan, vas a hacer esto, esto, esto. Oye, pero eso es el trabajo de él. Y cuando le preguntas al director, ya sea de un departamento, oye, ¿cómo hicieron esto? No lo saben, desconocen cómo se hace. ¿Por qué? Porque el que realmente aprendió a realizarlo y que nunca dijo no, era el empleado. Era el que realmente vio las cosas porque está dentro, trabajando, tratando de crecer. Y al final empezamos a visualizar que otra persona tiene mayor conocimiento y podemos mover. Esto es la parte de la coordinación. En esto dice, la coordinación es la armonización. Adelante, Jessica. En lo que sería en la coordinación, también tiene mucho que ver la ética laboral, ¿no? A lo que comentó. Definitivamente. De hecho, definitivamente. ¿Por qué crees tú que en la parte de la coordinación es importante la ética profesional? Justamente como para evitar ese tipo de situaciones que ocurren, espere, se me fue la palabra, em, injusticias, porque no se les Exactamente. da la misma oportunidad de mejora, como usted comentó, que contratan familiares, personas conocidos, pero a la hora de la hora resulta que no desempeñan realmente el trabajo de la manera como tienen que hacer, y hay otros que tienen las capacidades incluso mejores de desempeñar ese mismo papel mucho mejor de lo que le está haciendo la persona actual. Pero como que es mi conocido, es que es mi familiar, Ajá. ocurre esa, como esa injusticia y no dan las oportunidades a quien realmente las merece. Y afectas a largo, bueno, a largo, a corto y bueno, en general afectas tu proyecto y a tu empresa por esa falta de ética. Es correctísimo. Muchas gracias por tu participación, Jessica. De hecho, esa parte es muy importante, la ética profesional. Lamentablemente, y esto digo lastimosamente, a veces vemos que dentro de la parte de las empresas privadas, comúnmente el dueño de la empresa siempre tiene a toda su familia dentro de su empresa. Entonces, a partir de ahí empiezan a hacer los puestos de mandos medios y mandos bajos. Si en su momento uno quiere crecer profesionalmente, hay muchas trabas que ponen. Vamos, un ejemplo claro, por ejemplo, son las famosas empresas de Carlos Slim. Carlos Slim es el magnate, uno de los más millonarios del mundo, y que tiene como a su socio como parte de su mano derecha a lo que es su yerno y sus hijos y todo lo demás, y todos empiezan a desencabezar el crecimiento de las empresas que, que genera Telmex, Telcel, que es Radio Móvil Dipsa. Entonces, ¿cuál es realmente la cara de los centros de atención de Telcel? Los asesores que están en atención directa hacia el cliente. Pero ¿cuáles son los niveles máximos que un asesor puede alcanzar? Nada más una jefatura, que es la jefatura de un punto de venta. Pero qué bonito sería que, como lo comparte Jessica, que la persona viera el hambre que tiene el empleado y que dijeran el día de mañana, Jessica, yo veo que tú tienes un don de liderazgo y ya no te quiero como asesor, te quiero como director. Vente conmigo, quiero que trabajes conmigo, te voy a poner a prueba. Uf, dices tú, bueno, ahí está la parte de la ética, ahí está parte de la división del trabajo, ahí está parte de la coordinación, que es uno de los puntos esenciales que nosotros debemos de conocer al momento de distribuir las funciones de cada uno de los empleados. Visualizar,
conocer, reconocer que tienen ese don, que tienen esa forma, que tienen esa hambre de crecimiento. De acuerdo, tuvimos 30 minutos de la sesión, nos desconectamos y nos volvemos a reconectar, por favor.